Bienvenidos y bienvenidas. Hoy miércoles 26 de agosto nos reunimos virtualmente para llevar a cabo el seminario web titulado Registro, Contabilidad y Trazabilidad de Aceites Lubricantes Usados. Asociación de Empresas y Profesionales para el Medio Ambiente, AEPA, agradecemos la participación de los panelistas invitados y toda la audiencia presente. Las recomendaciones se encuentran proyectadas. Les recordamos mantener sus micrófonos en silencio. Si tienen preguntas, se encuentra habilitado el chat y serán respondidas por los panelistas durante y al final de la sesión. En AEPA trabajamos desde 1999 en la promoción de un desarrollo sustentable y una economía circular, a través del quehacer de nuestros asociados y nuestra incidencia en el sector público y privado del país. Somos una asociación pionera como referente técnico en la defensa del desarrollo de una economía sustentable. Potenciamos las mejores tecnologías y prácticas para garantizar el cuidado de la salud de las personas y el medio ambiente. En el ciclo de talleres que estamos realizando como asociación durante este mes y el próximo, hoy conversaremos sobre el residuo prioritario aceite lubricante usado, conocido también como ALU, acerca de las exigencias que existen para el manejo de este residuo y las prácticas que contribuyen al cuidado del medio ambiente durante su manejo. Para hablar de este tema, hemos invitado a la especialista Paula Cifuentes, ingeniera ambiental de PTH Grupo Ambiental, empresa socia de AEPA, con más de 20 años de experiencia en el tratamiento de residuos líquidos, industriales e hidrocarburos contaminados. Expondrá sobre la experiencia que ha tenido como empresa en el diseño e implementación del plan piloto de manejo de aceite lubricante usados, iniciado en el año 2015 en conjunto con dos productores prioritarios de aceite lubricante, Total Chile y Luval Valvolan. Además, conoceremos las normativas asociadas y los registros que se deben implementar para garantizar la trazabilidad de operaciones a que es sometido este residuo. Bienvenida, Paula, si puedes encender tu video y ya puedes proyectar. Bienvenida. Gracias. Un segundito, por favor. Ya. Hola a todos, muy buenos días. ¿Me confirmas, Alicia, que se vea y se escucha bien, por favor? Se ve perfecto y se escucha perfecto, Paula. Adelante. Ya, muchas gracias. Bueno, primero que todo, le doy la bienvenida a todos los participantes que están presenciando este taller, ya el taller de registro y trazabilidad de productos prioritarios ALU. Como comentó Alicia, bueno, mi nombre es Paula Cifuentes y en conjunto con la empresa PTH, Grupo Ambiental, desde el año 2014 comenzamos a pensar e idear cómo se implementaría la ley REP en nuestro país. Esto en ese año, el 2014, todavía no estaba promulgada la ley, por lo tanto nos guiamos por los informes que habían en las distintas instancias legislativas, experiencias internacionales que ya tenían este mecanismo implementado, y por la experiencia que tiene la empresa en el tratamiento y valorización de los hidrocarburos. Para ordenar un poquito la presentación, primero voy a realizar una breve descripción de la empresa, ¿no es cierto? Revisaremos algunos conceptos generales de lo que son los temas y las palabras que se utilizan en la gestión de los residuos. Que son importantes, ¿no es cierto? También veremos algunas normativas asociadas y profundizaremos especialmente en lo que son los registros existentes por normativa en la actualidad y también los que nos propone la red que debemos incorporar. Y al final veremos algunos números y algunos datos de la experiencia que obtuvimos en estos años de la implementación de este plan piloto. Bueno, PTH Grupo Ambiental es una empresa familiar, ya de la 8ª región, que se comenzó a formar por los años 70, con el emprendimiento del matrimonio Rojas María Ángel, donde se dedicaron a hacer la gestión y la recolección de aguas servidas principalmente.
Esto porque en esos años, los años 70, la red de alcantarillado no estaba distribuida, no estaba conformada, por lo tanto, había una necesidad de satisfacer esas necesidades de la población. A medida que fue pasando el tiempo, la empresa también fue evolucionando y cambiando hacia la zona, hacia el área industrial, ¿ya? Dejamos los residuos domiciliarios, pasando a hacer gestión y tratamiento de los residuos líquidos industriales. Bueno, a medida que fue también pasando los tiempos, se fueron incorporando nuevas normativas, la empresa fue evolucionando, y ya el año 2000 comienza PTH Limitada, ya que el país no contaba con una alternativa para el tratamiento de los residuos voluminosos y que generan un gran impacto ambiental, como son los hidrocarburos, enfocado principalmente al área marítima, ¿ya? Después nos ampliamos también al área terrestre. Desde ese año se diseñó, desarrolló e implementó un proyecto de saneamiento ambiental, el cual dio origen a un servicio de gestión, transporte, tratamiento, valorización y destino de hidrocarburos, y sentó las bases para este modelo de economía circular, el cual, al tratar los hidrocarburos, se elabora un combustible alternativo líquido. Para entender un poquito lo que le estoy hablando, tenemos esta lámina más gráfica, ¿no es cierto? Acá tenemos, bueno, las actividades claves, es como una representación de nuestro modelo de negocio, actividades clave y los recursos clave utilizados, y me voy a centrar acá, que son las fuentes generadoras. Para nosotros, PTH, nuestras materias primas, ¿ya? En esta ocasión estamos hablando del aceite lubricante usado, que son los halus, de tierra principalmente, los que están aquí, residuo que es uno de nuestras materias primas. También en la planta se recepcionan los residuos, como decía, hidrocarburos del sector marítimo, a través de las sentinas, slop, slag u otros residuos que se generan en las embarcaciones y que deben ser dispuestos de forma correcta. Y además, también tenemos la recepción de los hidrocarburos residuales. Los hidrocarburos residuales son en el fondo residuos generados en los procesos industriales, residuos líquidos, generados en los procesos industriales y que también deben ser tratados e inertizados para ser dispuestos de una forma adecuada. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo porque la semana anterior vimos otra presentación en esta serie de webinars que estamos participando, donde se habló de los neumáticos fuera de uso y del proceso de la pirólisis. Uno de los residuos generados de los procesos de la pirólisis, tanto los neumáticos como de los plásticos, y otros, me imagino, desconozco, pero sé de esos dos, uno de los residuos que se generan son hidrocarburos residuales y deben ser tratados en una planta como la que tenemos nosotros, ¿ya? El grupo PTH está conformado por la empresa Recimar, Servicio de Residuos Marítimos, quien se encarga de recolectar, almacenar y comprar materia prima a terceros, ¿ya? Que en el fondo es la patita de logística. Contamos con camiones propios de distintas capacidades, equipos, maquinarias, bodegas de almacenamiento temporal, en el fondo todo lo que tiene que ver con la logística para poder manejar de forma adecuada los residuos. La planta de tratamiento PTH Limitada, que es donde se trata, dispone y valorizan los residuos, ya cuenta con 2 resoluciones de calificación ambiental, también contamos con un informe favorable de funcionamiento sanitario, y también estamos inscritos como productores de combustible. Y por último, PTH Grupo Ambiental es la comercializadora del CAL. En imágenes, como dicen, las imágenes hablan más que 1000 palabras. Acá tenemos el ciclo, ¿no es cierto?, de las operaciones de manejo del residuo peligroso y del halo en este caso. Primero, bueno, el generador, quien debe almacenar de forma correcta en un sitio autorizado, como dice la normativa, sus residuos etiquetados, etc. Tenemos el retiro desde distintos sectores y distintos lugares de Chile. En este caso, no sé si se aprecia muy bien, pero acá estamos en la cordillera con nieve. O sea, es una zona donde si hay un impacto o una contaminación, va a ser muy importante y muy dañina. Ya son zonas muy sensibles con un alto valor ecológico, el cual se debe cuidar. Así que tenemos que llegar ahí también, no solamente en la ciudad, sino que también las zonas que son altamente sensibles y con un alto valor ecológico y turístico. Acopio temporal, bueno, son las bodegas donde se acopian los distintos recolectores pequeños, el mercado atomizado, llegan a estas instalaciones,
se almacenan, se consolida la carga y es despachado a la planta. Acá está el despacho a la planta, la valorización, y tenemos ahí una imagen de un consumidor de nuestro combustible. Ya el combustible es un combustible similar al fuel oil 5.6 más o menos, combustibles industriales, utilizados en calderas, generadores de calor, etcétera, distintos procesos industriales. Pre-pandemia, esta situación que estamos viviendo ahora y la cual nos tiene rápidamente teniendo que adaptar a esta nueva realidad, la empresa realizaba todo lo que era difusión y capacitación de nuestras actividades a través de charlas, ferias, talleres, siempre con un carácter educativo, donde dábamos a conocer nuestra experiencia en el manejo y gestión de los residuos y por supuesto también promocionando el combustible. ¿Ya? Y tenemos distintas actividades donde hemos participado. Aquí hay unos deportistas porque como empresa y bueno, como personas que conforman la empresa por supuesto, consideramos que el deporte es una actividad esencial para el ser humano, con muchas bondades, muchos beneficios, pero debe realizarse en lugares libres de contaminación. Es por eso que el adecuado manejo de los residuos y una producción limpia nos permite promover a los deportistas nacionales e impulsar el desarrollo del deporte en forma saludable. Para contextualizar un poquito, no les voy a dar la lata de esta lámina, que me imagino que la han visto en muchas partes. Esta es una lámina de lo que es, o sea, una gráfica de lo que se espera que sea la economía circular de la Fundación Ellen MacArthur, ¿ya? Donde nos señala que la economía circular es una alternativa que busca redefinir que el crecimiento económico, redefinir qué es el crecimiento económico, con énfasis en los beneficios para toda la sociedad. Esto implica disociar, o sea, separar la actividad económica con un consumo de recursos finitos, ¿no es cierto?, y eliminar los residuos desde el diseño. Esta propuesta de economía circular, ¿no es cierto?, y que la hemos visto en muchas partes, que se está difundiendo y promoviendo, está respaldada por la transición a fuentes renovables de energía, y el modelo de economía circular crea un capital económico, natural y social, y se basa en 3 principios. Por eso la tengo acá. El primer principio es eliminar los residuos y la contaminación desde su diseño. Ya, y acá está este principio está muy asociado a lo que es el ecodiseño, y es el que los diseñadores y la industria en general piense si es que realmente se requiere un producto nuevo. Por ejemplo, tenemos muchos formatos de Coca-Cola en nuestro país. Por ahí escuché que Chile era un mercado muy interesante para posicionar productos nuevos, después que se expande a Latinoamérica, porque somos grandes consumidores. Entonces, ¿es necesario crear un nuevo producto? ¿Cómo lo tengo que hacer? Hacer un análisis del ciclo de vida, que se le llama, que es desde, primero, si es necesario, segundo, con qué lo voy a hacer, qué materiales, qué proceso, el transporte que va a tener, la configuración o la forma que esto tiene, lo cual va a mejorar o perjudicar en la logística y en el transporte de los productos, lo que tiene que ver también con la valorización o el reciclaje o la reparación de los productos. Aquí un ejemplo, la mochila, cuando se le echa a perder el cierre, que yo creo que a muchos nos ha pasado, de repente mandar a cambiar el cierre es más caro que la misma mochila, porque viene muy reforzado. Entonces, esos conceptos, esas consideraciones, el diseñador o el productor de los distintos productos o servicios debe considerarlo, que realmente quizás potenciar el que se me echa a perder el cierre y poder cambiarlo. O incluso hay un concepto que es muy interesante que habla de la desmaterialización de las cosas. En fin, este tema es muy interesante y da para un seminario completo, y es el primer principio, como les digo, de la economía circular, y se los quiero mencionar porque son conceptos que son muy interesantes y que hay que también tenerlos ahí presentes. El segundo principio, que es mantener los productos y materiales en uso. Y de este principio es el que se toma la ley RED, ¿no es cierto?, para implementarla. En el fondo, tomar los materiales o el poder calorífico que tienen los residuos para que sigan en nuestro mercado de forma circular. Tomo el residuo, lo meto en el mercado nuevamente. Y por último, el tercer principio es el que tiene que ver con regenerar los sistemas naturales. O sea, producto de la economía tradicional
de extracción infinita de recursos, ¿no es cierto?, se produjo un fuerte impacto y un gran deterioro de nuestro ecosistema, los cuales tenemos que hacernos cargo de eso. Entrando a la red, vamos desde la economía circular, vamos a la red ahora, ya como dije, está considerado en el segundo principio de este modelo, y como escuché por ahí, que me llamó mucho la atención, que la red es un catalizador hacia la economía circular, ¿ya? Bueno, tiene también principios esta ley, que fue promulgada el año 2016 en nuestro país, donde los principios son algunos los que voy a mencionar, no los voy a ver todos, de los cuales están en la ley, que me quiera profundizar en este tema. Está el que contamina paga, ¿no es cierto?, el principio preventivo y el principio de transparencia. El que contamina paga, bueno, tiene relación con la responsabilidad de quien pone un producto en el mercado y quien debe internalizar los costos y las externalidades negativas asociadas a un mal manejo de este residuo. En cuanto al que es preventivo, bueno, esto está considerado en todo lo que son los sistemas de gestión, tanto de seguridad como ambiental, donde siempre prevenir es mejor que curar, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver principalmente con los hábitos que tenemos de consumos, con los insumos utilizados en los procesos, las materias primas, etc. Y cómo podemos modificar esto para generar menos residuos peligrosos, o sea, menos residuos y ojalá que no sean peligrosos. Y por último, la transparencia, que está acá, tiene que ver con la gestión de residuos que debe efectuarse con transparencia y de manera que la comunidad, cuando lo requiera, pueda acceder a la información relevante. ¿Ya? Porque de repente me ha pasado mucho que escucho como que no se hace nada en nuestro país, o hay comentarios muy negativos, pero efectivamente sí se hacen cosas, el problema es que no están difundidas y no están en conocimiento de todo el mundo. Entonces ahí tenemos una tarea pendiente que, bueno, el seminario de hoy tiene un poquito de eso, dar un granito de arena al difundir y a dar a conocer todas estas prácticas que se dan. Hay un ejemplo muy claro es de las bolsas que se desintegran en agua, o sea, fue reconocida internacionalmente y acá había mucha gente que ni siquiera lo conocía. Y así, bueno, muchos casos más. ¿Quiénes son los actores de la red? Ya para contextualizar también, tenemos tres actores principales, que es el productor prioritario, ya sea el productor, importador, comercializador o distribuidor, está sujeto a esta normativa. El Ministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia de Medio Ambiente también es un actor importante, ¿ya? Donde el Ministerio, entre otras funciones, debe elaborar los distintos reglamentos, implementar y administrar los sistemas de registro a través de la plataforma REPSE, Registro de Emisión de Transferencia y Contaminantes. Y la superintendencia es la encargada de realizar el seguimiento y la fiscalización del cumplimiento, el día de mañana, de las metas de recolección y valorización, de las obligaciones asociadas a los productores prioritarios, del funcionamiento que tendrán los sistemas de gestión, que es este que está aquí al ladito, el cumplimiento de los deberes, de la información que se deben entregar, etc. Y dentro de esto algo muy importante que lo voy a mencionar, que está considerado en la ley dentro de las sanciones, en el artículo 43 y 44 se establece claramente responsabilidades civiles a quienes, lo voy a leer textualmente, responsabilidad sin perjuicio de la sanción administrativa establecida en la ley, el que cause daño ocasionado por el manejo de residuos peligrosos, que en este caso nos aplica a nosotros porque el ALU es un residuo peligroso, deberá responder civilmente de manera objetiva por ellos. E incluso en el artículo 44 señala la responsabilidad penal por el tráfico de residuos, ¿ya? Cosa que antes no estaban consideradas en la normativa, acá estamos siendo un poquito más exigentes y más rígidos con esto. Y por último, el sistema de gestión, que es este que está acá, todavía no existe el residuo prioritario en envases y embalajes, como está denominado. Tengo entendido que está implementando un plan piloto de sistema de gestión, ya a través de un acuerdo de producción limpia. ¿Y cuál es la función del sistema de gestión? Es planificar, registrar, trazar, auditar y reportar que esta figura se desarrolle de buena manera. Y acá ya empezamos a ver lo que es la trazabilidad. ¿Ya? Bueno, aquí hay una gráfica en el fondo
que son los gestores de residuos, que no le puse el nombre, pero son la empresa o las empresas que son contratadas a través de los sistemas de gestión para realizar la recolección, el almacenamiento, tratamiento, valorización y, valorización, que los retiran del generador. Ya en el fondo son todas las operaciones de manejo que debe tener un residuo. Acá tengo el principio de trazabilidad, ya que no lo mencioné arriba, lo tengo acá puesto, que también está en la ley, donde dice que es el conjunto de procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer las cantidades y ubicación y trayectoria de un residuo o lote de residuo a lo largo de toda su cadena de manejo. O sea, esto quiere decir, en el fondo, saber por todas las etapas qué pasó, dónde pasó, la cantidad que pasó, etc. Y la definición de manejo, que ya lo mencioné anteriormente, pero tiene relación con todas las acciones operativas a las que se somete un residuo, incluyendo, entre otras, la recolección, almacenamiento, transporte, etc. Un cachito que estoy moviendo esto porque justo me quedo ahí. Bueno, volviendo a la gráfica y teniendo en consideración que somos los gestores quienes realizan todas estas operaciones, PTH tiene esta figura en el fondo, como un gestor de residuos, donde el modelo es el mismo que les dije anteriormente, que es la recolección desde el generador, almacenamiento en una bodega de acopio, tratamiento y disposición, la valorización, y vuelve aquí al generador. La valorización, ¿qué es lo que nosotros obtenemos de este concepto? La valorización se puede realizar a través de dos procesos. El proceso de regeneración, ya que la regeneración nos permite obtener aceites bases, que es la materia prima para producir nuevos aceites lubricantes. Ahí yo no soy especialista y nuestros invitados que nos expondrán más adelante podrán confirmar que es así, pero en el fondo eso es lo que yo manejo, la regeneración para hacer nuevos aceites bases, y la valorización energética, que es otro de los procesos que se puede valorizar el aceite lubricante usado, los hidrocarburos en general, es para obtener un combustible alternativo líquido de uso industrial. Pero aparte de la REP, ¿no es cierto?, que es esta ley relativamente nueva, del 2016, que todavía está en proceso, de acuerdo a la resolución 253, si es que no me equivoco, el Ministerio de Medio Ambiente, hace poquitos días, el 23 de agosto, tenían plazo para presentar este decreto de meta, ¿ya? Por lo tanto es algo que está todavía en desarrollo, estamos elaborando esto, pero ya desde el año 68 el Código Sanitario incorpora las sustancias tóxicas o peligrosas como algo importante y que tiene que ser regulado y fiscalizado. Y dentro de esto mismo, la REP, en los mecanismos de apoyo en el título cuarto, ya específicamente en el artículo 35, establece que va a haber una modificación de normativas asociadas. Dentro de eso va a haber una modificación para las autorizaciones sanitarias, donde establece que un reglamento establecerá las regulaciones específicas con un procedimiento simplificado. Ya porque obtener una resolución sanitaria de repente es un poco engorroso, sobre todo algunos residuos que no tienen peligrosidad, estoy hablando en envases y embalajes principalmente, cuales tenían que seguir un camino muy largo para poder implementarse, y en este mecanismo de apoyo a la red nos permite agilizar un poco e implementar de forma más rápida. Otra normativa, y que es como la Biblia de la gestión de los residuos peligrosos, es el Decreto Supremo 148, que es el Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos, y dentro de sus títulos, en el título séptimo, establece el sistema de declaración y seguimiento del residuo peligroso. ¿Ya? Bueno, ahí está detallado cada uno de los títulos de esta normativa, la cual también debemos cumplir. O sea, está la red por un lado, pero hay otras más dentro de esa del 148. Este decreto es del año 2003, y como vemos acá, esta gráfica está un poquito mejorada de la que es originalmente, considera un manejo lineal, ¿no es cierto? Acá no existe todavía la circularidad de las cosas, sino que está el generador, el transportista y el destino final, y se acabó el tema. No hay bodegas intermedias, no hay valorización de los residuos, etc.
y cómo se cumple el sistema de declaración y seguimiento a través del SIDREP, ¿ya? Que es el registro de los residuos peligrosos, que cuando partió esto era en papel, igual que una guía manual de despacho, donde habían distintas copias que se entregaban a todos los actores de este proceso. Esta normativa está en estos momentos, y bueno, hace varios años ya yo les vengo haciendo el seguimiento, hace 4, no sé en realidad hace cuánto, pero está en proceso de modificación, ¿ya? Donde se está actualizando algunos conceptos, por ejemplo, las bodegas de almacenamiento que antes no estaban incluidas en el reglamento, y hace una integración de conceptos. En el fondo como que se van alineando poco a poco estas normativas. ¿Ya? Y entre eso incluye unas nuevas terminologías como son el coprocesamiento, instalaciones de transferencia, instalaciones de valorización, gestores, etc. ¿Ya? Esta información yo la obtuve de una presentación que hizo hace unas semanas el referente técnico del Ministerio de Salud en un webinar. Y, bueno, la mandaron, así que yo tomé ahí algunos temas que por supuesto él tenía mucho más antecedentes, pero es más o menos para que mi idea presentarlo es para que veamos que en el fondo hay una evolución, ya que tiene que ir todo de la mano para que se pueda cumplir y obtener un buen resultado de esto. También establece algunas obligaciones distintas a los generadores, ya donde acá lo que quiero recalcar es que se establecen los registros de los generadores que deben tener el certificado de valorización o eliminación, ya que en el fondo este documento es el que les acredita a ellos que sus residuos fueron manejados de forma adecuada y conforme a las normativas. También dice que el sistema de declaración, este que les comentaba hace un ratito, que era en papel, después pasó al sistema electrónico, ahora ya estamos en el SIDREP 2.0 con algunas modificaciones, y que fue esto un poco lo que me llamó a tocar este tema en esta actividad, porque en marzo, a fines de febrero, en marzo de este año, hubo una modificación del registro de emisión y transferencia contaminante, el RETC, donde muchos clientes me llamaban pidiéndome ayuda, desesperados, porque no sabían el tema de las claves, él se entraba de otra forma. Entonces, al final hubo ahí unas modificaciones que yo creo que las vamos a seguir viendo a medida que logremos ya definir cómo va a funcionar todo esto, pero que en el fondo ya se alinea el sistema de seguimiento de los residuos a través del SIDREP, dando cumplimiento al Decreto Supremo 1, que es el que tiene relación con el registro de emisión de transferencia y contaminantes del Ministerio de Medio Ambiente. Y por último, tiene que ver con las modificaciones que se van a hacer a todo lo que es el transporte. Van a haber más exigencias en el transporte, qué pasa con los rechazos, también se crean las instalaciones de transferencia ya específicas, ¿no es cierto?, con sus exigencias bien definidas, cuáles van a ser los criterios, etc. Bueno, ya sabemos entonces de dónde viene la red, ¿no es cierto?, que se habla mucho en este tiempo. Yo he participado en varias actividades, talleres y charlas que se han dado de la economía circular, ¿no es cierto?, y cómo esto en el fondo se vincula a la economía circular con la red, otras normativas que también debemos cumplir, y ahora nos vamos al mercado, ¿ya?, a la caracterización y a dimensionar de qué es lo que estamos hablando. Esta información yo la obtuve de una consultora Ernst & Young, quien le hizo una asesoría a la implementación de la red al Ministerio de Medio Ambiente, donde se definieron aquí alguna información importante, como por ejemplo, el detalle de la cantidad de metros cúbicos, está expresado acá, de aceite lubricante que se comercializa, en el fondo está disponible en nuestro país, que estamos hablando de 173.000 metros cúbicos. Y por otro lado, también nos presentaron la cantidad de aceite lubricante usado. Permiso. Donde nos señalan que la cantidad de aceite lubricante usado ya está alrededor de los 104.615, acá hablamos de toneladas, ¿ya? Metros cúbicos toneladas. Ahí hay un tema de unidades que también hay que definir y estandarizar. Esta información, en el futuro, para el caso, bueno, en el futuro que ahora, en el fondo, ya debió haber tenido algunos periodos de declaración, pero pensemos que estamos todavía en la marcha blanca, va a tener que ser declarado en el RETC,
el dibujito que vemos acá, en el sistema sectorial REP, donde los productores prioritarios van a tener que informar la cantidad de aceite lubricante que van a ingresar a nuestro país para ser comercializado, ¿ya? Y por otro lado, los residuos generados de esto también van a tener que ser informados, no sé si por los gestores o por los sistemas de gestión, eso también lo veremos prontamente, y que en este minuto son registrados por los generadores de los residuos, es decir, los clientes de los productores prioritarios, a través del REDC, Sistema Sectorial SIDREP. Y acá venimos de lleno. Ya con toda esta información ya sabemos de qué se trata, los volúmenes que estamos considerando, y en base a eso nosotros diseñamos y elaboramos este plan piloto. Primero pensábamos que era como un sistema de gestión, porque todavía no teníamos mucha información del tema, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo planteamos desde un principio como un sistema de gestión individual, ya que la ley lo establece dentro de sus artículos, ¿no es cierto?, da la opción de un sistema individual o colectivo. Entonces dijimos, bueno, hagamos la prueba como si fuéramos un individual, haciendo todas las operaciones de manejo, recopilando información importante, ¿no es cierto?, y desarrollamos este piloto. El plan piloto está compuesto por una serie de procedimientos, registros y declaraciones, ¿no es cierto?, que permiten dar cumplimiento a los siguientes objetivos que nos propusimos en esos años. Primero era obtener información sistemática de la recolección para poder desarrollar el plan de gestión, este que está acá y que les comenté yo anteriormente que lo debe diseñar el sistema de gestión. El otro objetivo que nos planteamos era visualizar las problemáticas del mercado para la implementación, o sea, qué es lo que vemos en terreno, ¿no es cierto?, qué es lo que está en la calle y cuáles van a ser las barreras que vamos a tener que romper, los paradigmas, como se dice, que vamos a tener que romper para implementar este nuevo sistema de gestión, este nuevo mecanismo. Y por último, estructurar las inversiones, ya sea en infraestructura o en equipamiento, para poder definir y estandarizar de forma correcta los costos operacionales que tiene esto. O sea, si lo hacemos tal como nos dice la ley, ¿qué es lo que debemos tener? Bueno, el plan piloto, como dije, consta de algunos manuales, registros, instructivos que fuimos desarrollando y elaborando, una ficha de solicitud de cliente también, reportes y seguimientos que se le entregan a quienes participaron de esta experiencia, además de algunas capacitaciones que hicimos a las fuerzas de venta y a los vendedores de aceite lubricante para que ellos fueran interiorizando ya desde a poquito estos cambios que iban a tener, que en el fondo ahora el productor prioritario va a ser responsable de gestionar y financiar estas operaciones, ¿no es cierto? Y además se elaboraron algunos materiales educativos de difusión, trípticos, dípticos, etc. Bueno, este programa piloto recolección, ¿no es cierto?, es sin costo en términos de retiro, transporte, tratamiento, valorización y disposición final para los productores prioritarios asociados, y ha sido aplicado en la siguiente región, ¿ya? Partimos con dos zonas, la zona 1 que era de la cuarta a la sexta región, y la zona 2 desde la séptima a la décima. Acá yo soy medio antigua, así que me quedo con los números antiguos de las regiones, ya estas regiones que pusieron entre medio con números no correlativos me confunden un poco, así que me disculpan si los números no corresponden, pero en el fondo son zona centro-centro-sur y zona sur. En ese momento, bueno, contamos con bodega de almacenamiento temporal en Valparaíso y la planta que está en Coronel. Actualmente contamos con una nueva bodega de almacenamiento temporal en Puerto Montt, y estamos próximos a abrir una bodega de acopio temporal en Coquimbo. Teníamos también un tipo de equipo, ¿no es cierto?, de un camión con un sistema de succión o de retiro de los residuos, el cual también lo fuimos cambiando y modificando a medida que iba evolucionando este plan piloto, porque habían zonas muy difíciles de acceder con un camión grande, sobre todo los talleres mecánicos están en los centros de la ciudad, hay que ir adaptándose a esto. Bueno, ¿cómo nosotros registramos estas operaciones y la experiencia que tuvimos en este plan piloto? Hay dos sistemas que nos dice el decreto 148. O sea, hay un sistema, pero que aplica de dos formas. Primero, para los generadores que generan, valga la redundancia, menos de 12 toneladas, voy a hablar acá específicamente del aceite lubricante y residuos de esa peligrosidad, que en el fondo son tóxicos. Ellos si generan menos de 12 toneladas al año, no están obligados a reportar a través del SIDREP.
Los que generan más de 12 toneladas al año sí están obligados, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que hacíamos con lo que no tenían SIDREP? Ahí nos pusimos creativos, diseñamos este registro, ya que es un documento foliado con cuadruplicado y autocopiante, donde aquí nosotros ingresamos los datos del generador, el tipo del residuo que se va a retirar, las cantidades, el transporte, el encargado del retiro y el encargado de entregar el residuo, ¿no es cierto?, el que está enviando a disposición final, y la marca de aceite lubricante, ya que esto fue muy importante porque nosotros ya teníamos que empezar a generar esta dinámica de reportar y de identificar el residuo, de dónde viene, qué es lo que se va a aplicar el día de mañana. Ya entonces creamos este report, que le llamamos nosotros, de retiro. Y por otro lado, los generadores que tienen más de 12 toneladas y que están obligados a estar inscritos en el SIDREP, que deben contar con un plan de manejo de residuos, eso es lo que dice la ley, y por consecuencia están inscritos, ¿ya? Esta es la declaración SIDREP 2.0 que le decía antes, era un poquito más bonita, tenía verde, colores, pero bueno, se simplificó, lo importante sí es que la información es la misma. Tiene distintos estatus, ¿no es cierto? Cuando el generador manda sus residuos, está en estatus abierto. Cuando lo toma el transportista y lo lleva a una instalación, está en estatus de en proceso. Y cuando ya llega al destino final, se cierra. Y esta información, bueno, es generada por el generador, valga la redundancia nuevamente, quien dice qué residuo estoy enviando, para dónde lo estoy enviando, con qué transporte, etc. El transportista valida esa información, si es que hay algún error, se modifica, y por último, el destinatario lo cierra. Verifica también que las informaciones anteriores sean las correctas y las adecuadas. Bueno, desde el 2015 hasta ya 2 años de desarrollo de este plan piloto, nos empezamos a dar cuenta de que en realidad la cantidad de información que estábamos generando era muy, muy grande, era mucha información, y ya nos estábamos empezando a complicar y a marear con esto, ¿ya? Como les dije anteriormente, si bien el decreto 148 ya establece la figura del certificado de disposición final que lo exige el cliente, en la actualidad es algo que efectivamente se da, ¿ya? Y el cliente lo exige porque para él ese es su respaldo de que si lo van a fiscalizar, hizo la gestión de forma correcta. Por lo tanto, considerando que teníamos gran cantidad de registro, ¿no es cierto? Ideamos y empezamos a diseñar, ¿no es cierto?, cómo sistematizamos esta información. Y creamos el sistema de gestión, trazabilidad y contabilidad ambiental de ambiental de residuos gestionados por el grupo PTH. Le denominamos SIGETRAC, ya que en las iniciales de lo que dije anteriormente no nos complicamos mucho con el tema. Donde el objetivo de este proyecto, bueno, como dije, era sistematizar la información generada por los residuos y en el fondo automatizar las distintas etapas de este proceso. ¿Cuáles son las etapas? Solicitud del retiro de un generador o del productor prioritario, también tenemos las dos opciones de recepción. Elaborar las rutas, ya porque nosotros no trabajamos con mínimos, sino que trabajamos por sectores. Por lo tanto, un día nos vamos a un sector que está definido por la ruta y pasamos a retirar a todos los clientes de ese lugar, tenga 1 litro, 20 litros, lo que sea. Bueno, por supuesto, los registros de retiro y los ingresos a las distintas unidades de acopio, de las infraestructuras que tenemos de almacenamiento, el certificado de trazabilidad, que era lo que la gente pedía y que de repente ahí nos demorábamos un poquito porque entre tanta cosa y tanto papel se nos iban pasando los días. También nos permite entregar reportes a los productores prioritarios y también generar indicadores de las unidades de recolección. Bueno, además, como dije, nos permite realizar también, que aquí fue otro trabajo en paralelo que hicimos, que fue mejorar la página web. Ya estuvo ahí una actualización, donde el generador puede hacer sus solicitudes a través de un formulario que pusimos en la página web y donde esto se conecta directamente con nuestro sistema. Por lo tanto, cada solicitud pasa directo por programar, ¿ya? Por lo tanto, que también nos pasó, y esto en el fondo fue experiencia que fuimos obteniendo en el camino, que nos solicitaban, por X motivo quedaban en el tintero,
y pasaba el tiempo y no se realizaba, y al final quedábamos como que estábamos incumpliendo, ¿no?, este plan piloto, o lo que nos habíamos comprometido, porque no había un adecuado control o seguimiento de las solicitudes de retiro. ¿Ya? Bueno, tenemos entonces cuál es, además de algunos de los módulos de este SIGETRAC, el ingreso de los antecedentes de los generadores y dónde están ubicados. Están georreferenciados, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros podemos tener un mapa de todos los gestores, perdón, de todos los clientes generadores que les hemos hecho los retiros, ya están ahí claramente identificados. Esto es pensado principalmente en el transportista, en el conductor, que a veces son zonas rurales o remotas donde no tienen un fácil acceso, entonces ahí ellos pueden llegar fácilmente con el GPS. También tenemos acá sistematizado todo lo que son los antecedentes y la documentación para hacer seguimiento a las operaciones, y el certificado, que también se genera de forma automática. Ya este certificado nosotros le denominamos certificado de trazabilidad. Y hay muchos clientes que me preguntaban que por qué no era certificado de disposición final, si antes era disposición final. Entonces, nosotros le pusimos de trazabilidad porque ya la disposición final es lo que tenemos que ir eliminando. O sea, tenemos que valorizar los residuos, por lo tanto, la última opción es disponerlo. Por lo tanto, lo que a nosotros nos interesa y lo que dice la ley es que tenemos que tener registrado todas las operaciones, que la trazabilidad lo da, hasta su valorización. Quizás esto pueda cambiar en el tiempo, tenemos que seguir adaptándonos a medida que esto evolucione. Pero bueno, este es el documento en el fondo que nos ha simplificado la vida, tanto a nosotros como a los clientes, quienes reciben rápidamente este documento. ¿Cuáles son los costos que nosotros podemos definir y que fueron uno de los objetivos que yo le comenté que nos propusimos en el año 2015? Y tiene que ver con los costos asociados principalmente a los registros y la trazabilidad, ¿ya? De las distintas operaciones, donde se considera la infraestructura administrativa, o sea, una oficina, ¿no es cierto?, una instalación donde estén los profesionales, los sistemas de comunicación, los insumos. El report es un documento, como les dije, con cuadruplicado, que va a una imprenta, que tiene que ser obviamente pagado, etcétera. Los profesionales, y eso nos da un costo, perdón, un costo para garantizar la trazabilidad que es de 28 pesos por kilo. Esto no considera las operaciones de recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, solamente garantizar y hacerle el seguimiento paso a paso, y en el fondo el respaldo que generamos, o que se genera, para garantizar el cumplimiento de la normativa y el buen manejo de los residuos. Algunos datos que les dije también que le iba a mencionar, bueno, acá puse 4 años, estas son las toneladas que fuimos recolectando en estos años, 2017, 18, 19, fuimos creciendo poco a poco. Este año, esa es la cantidad que llevamos, fue un aumento bien importante, ¿ya? Y este numerito que vemos acá son las operaciones. O sea, para el año 2017, para recolectar y valorizar las 656 toneladas de ese año, eso corresponden a 534 retiros. ¿Ya? Esto es importante mencionarlo por lo que les decía que en el fondo nosotros no tenemos un límite, y el promedio de los retiros que se realizan son de alrededor de 1.200 litros, pero varía entre 20 y 5.000, depende del clientes chicos, medianos y grandes, ¿ya? Pero es importante porque en el fondo este dato nos da el detalle de las operaciones que se deben realizar para obtener ese número. De la sumatoria de estos retiros, de estos volúmenes recolectados, ya el 49% corresponde a la empresa Total, que fue con los que comenzamos el plan piloto, y el 28% de Valvoline, con quien también comenzamos esta experiencia. ¿Qué es lo que hay que mejorar? ¿Ya? No le quise poner problemas porque al final eran como demasiado negativos, pero condiciones que debemos mejorar, ¿no es cierto? Y tiene principalmente que ver con las condiciones de almacenamiento, el desconocimiento que tienen los generadores de las normativas asociadas. La normativa dice que el residuo peligroso debe estar almacenado en un envase resistente a la corrosión, a la manipulación, con ciertas características, ¿no es cierto?, etiquetado, etcétera. Y eso muchos generadores lo desconocen. Los sitios de almacenamiento de residuos también son deficientes, con mal acceso. Por ejemplo, vemos acá donde tenemos que tirar muchos metros la manguera,
Y esto nos pasa mucho, sobre todo en los talleres mecánicos, que ponen el sitio de acopio al final del taller, y cuando va el camión a retirar tienen que sacar todos los autos, y lo que genera muchas veces que el retiro no se pueda generar porque a veces no está el encargado, etc. Por lo tanto, es importante la ubicación de esto. También existe una mezcla de residuos peligrosos. Aquí hay un ejemplo, un envase, donde nosotros decimos, pucha, no pueden mezclar los residuos porque el alu va a una valorización, ¿ya? Si es que yo lo mezclo, no va a tener las condiciones y las propiedades para poder valorizarlo. Por lo tanto, lo voy a tener que tratar y ya se me generan más costos de estos procesos para poder valorizarlo si es que es posible. Si es que es posible separar los otros residuos con que se mezcló. También hay una falta de información respecto a la REP, a esta ley REP, quien, en el fondo, esto tiene que ver principalmente con que el cliente del productor prioritario o el generador de residuos desconoce los acuerdos, este plan piloto incluso, por lo tanto entrega su residuo a cualquier gestor o cualquier recolector que pase por sus instalaciones. Lamentablemente eso después no se puede garantizar de que le entreguen la documentación que respalda su correcto manejo, ya que es lo que la gente en estos momentos está pidiendo. Bueno, acá vemos esta gráfica esta foto, perdón, fue hace poquito, un par de semanas, donde vemos en el fondo que los envases y los embalajes están como ahí a criterio del generador. Otra de las condiciones de mejora tiene que ver con la complicidad entre el mercado y los gestores informales. Como les decía, de repente hay muchos recolectores que no cuentan con todas las autorizaciones pertinentes para manejar estos residuos, y, por ejemplo, es posible encontrar en el mercado la venta de los residuos, ¿ya? Lo cual ya vimos que la ley lo prohíbe, en el fondo el mal manejo incluso está sancionado eh, 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 con una responsabilidad penal, ¿no es cierto? Pero igual es algo que se da. También, bueno, existe una falta de fiscalización por las autoridades competentes, falta de sanción y búsqueda de responsables en el mal manejo o en distintos incidentes o accidentes que han ocurrido. Hace un par de años vimos una explosión en Maipú, hubo un incendio en Puerto Montt, donde estaban asociados al almacenamiento de residuos peligrosos, pero eso al final no sabemos si es que realmente se sancionaron como corresponde, en el fondo, para que sea un ejemplo de que esto no siga proliferando. Y bueno, otra, perdón, no era la última, hay otras condiciones de mejora también y que tiene que ver con la directa dependencia de los indicadores económicos internacionales. Ya como la valorización de este residuo del alu se transforma en un combustible, tiene mucha relación y está ligado con el precio del petróleo, del barril del petróleo. Por lo tanto, si es que el barril del petróleo baja mucho, como por ejemplo lo que sucedió el año 2015 y 2016, no vale la pena ni siquiera salir a buscar residuos. Me conviene más comprar el petróleo virgen, por decirlo de alguna forma, porque me sale más barato que realizar todas las operaciones de gestión. Y acá, bueno, esta gráfica también la sacamos de la consultoría de la implementación de la ley REP que hizo el Ministerio de Medio Ambiente, donde vemos que hay 338.000 toneladas con un destino desconocido. Ahora sí, por último, ¿cuáles son las otras condiciones para mejorar? Bueno, la falta del reglamento que determina la tasa de recolección y valorización. Esperamos que esto salga pronto, así que estamos ahí a la espera. Pero mientras esto no esté, desconocemos cuáles van a ser esas tasas. La falta también de definición de productos obtenidos con el alu y el desconocimiento de qué procesos se van a potenciar. Si vamos a potenciar la regeneración o vamos a potenciar la valorización energética. Y esto tiene mucha relación con las inversiones que se van a hacer en nuestro país respecto a las plantas, porque las tecnologías son distintas, ¿no es cierto? Y hay que considerar eso. Por ejemplo, un inversionista no va a hacer una planta de regeneración si después la normativa nos dice que vamos a potenciar la valorización energética. Entonces, eso todavía tiene ahí como medio expectante, perdón, este tema. Y bueno, la normativa también que regulará el uso de los productos obtenidos a través de la valorización de los residuos, como por ejemplo el combustible alternativo líquido. No están definidas todavía cuáles van a ser las características que se le van a exigir a estos combustibles, si es que van a contar o no con algún incentivo tributario o ambiental al respecto, ¿no es cierto?
y algo muy importante que son las autorizaciones sanitarias o ambientales que regulan los usuarios de este combustible, ya que una empresa, un consumidor industrial de un proceso productivo, tuvo una evaluación tuvo una resolución de calificación ambiental, la cual fue obtenida a través de un proceso de evaluación, el cual presenta y dice con qué insumos y combustibles va a trabajar. Y si es que yo cambio esto, ¿qué pasa? Me va a generar algún problema con la Superintendencia de Medio Ambiente, no estoy dando cumplimiento a mi resolución de calificación ambiental, en fin, también es un tema que hay que abordar. Como conclusión, en el fondo, vemos que hay algunas deficiencias que tienen que ver principalmente con el tema operativo, operacional, ¿no es cierto?, del manejo de los residuos, que ahí los productores prioritarios también pueden avanzar en eso, en capacitar y en educar a sus clientes, ¿ya?, de cuáles son las exigencias de la normativa y cómo ellos deben almacenar y no mezclar sus residuos, y por otro lado, las carencias que tenemos todavía en las normativas relacionadas con la red. Y para finalizar, nuevamente, bueno, como les decía, nosotros hacíamos muchos talleres y charlas, y con la pandemia ahora nos tuvimos que reinventar rápidamente hacia el mundo digital. Por lo tanto, acá les presento a PTHito, ¿ya? Hace un par de semanas atrás empezamos a tener presencia en las redes sociales, los cuales no habíamos tenido la necesidad de hacerlo, ya no estaba dentro de nuestros planes de marketing. Ahora sí lo hicimos, ya tenemos distintas plataformas, y creamos este PTHito, que es un sticker en el fondo para generar conciencia y educación. ¿Y cuáles son los próximos pasos como PTH? Bueno, les decía, una de las actividades que tenemos planificadas, primero, en las próximas semanas vamos a realizar una campaña de saneamiento ambiental en la región de Aysén. Esta actividad la realizaríamos en conjunto con una empresa que se llama Fecunda Patagonia, ¿ya? Y eso lo estamos desarrollando, yo creo que va a ser por ahí entre septiembre y octubre, todavía no está bien clara la fecha, pero vamos a hacer una recolección de los residuos de aceite lubricante que hayan en esa zona y que no estén dispuestos porque no hay opción para poder disponerlas de forma adecuada en la Patagonia. Y también comenzaremos el proceso de medición, certificación y validación de nuestra huella de carbono, tanto corporativa como de producto, para poder, obviamente, mejorar y disminuir. Espero no haberlos lateado mucho, que este tema haya sido de su interés. Les doy las gracias por su atención. Voy a revisar el chat ahora, porque no tengo abierto todavía, así que mientras siguen los invitados que les voy a presentar a continuación, voy a revisar el chat para responder las preguntas al finalizar nuestras presentaciones. Y bueno, mensaje de autocuidado: use la mascarilla y tapando la nariz y la boca, que hay muchos que se lo ponen de aquí para abajo, pero no, debemos protegernos nuestras vías aéreas y digestivas. Muchas gracias. Gracias, Paula, por tu presentación. Invitamos a Alejandro Molina y a Gabriel Faría, los invitados, a que puedan prender sus micrófonos y sus videos. Sí, eso se me quedó en el tintero. Bueno, ahora les voy a presentar a los productores prioritarios, ya que son estas empresas que participaron con nosotros, se aventuraron con nosotros en este plan piloto, ya para que nos muestren, nos comenten su visión, para que nos comenten cuál ha sido la experiencia desde que se promulgó la red, y bueno, y que nos cuenten un poquito qué es lo que también tienen pensado para el futuro. Así que los dejo con Alejandro Molina, gerente general del UAL, a quien le doy la palabra. Muchas gracias, Paula. No sé si me escuchan bien y se ve bien la cámara. Sí, perfecto. Todo bien. Tuve algunos problemas de conexión aquí, así que tuve que volver a reconectarme. Bueno, yo retomando un poco lo que tú súper bien expusiste, yo básicamente quería contarles cómo empezamos nosotros el trabajo como productor prioritario ya hace cerca de 4 años, ¿ya? Los plazos aquí han sido súper extensos. Este proyecto de la ley REP fue un proyecto que se presentó en el primer gobierno de Sebastián Piñera, cerca del año 2011, y después salió promulgado el año 2016. Estamos al año 2020 y todavía estamos a la espera de la dictación preliminar, porque todavía no va a ser promulgado,
del reglamento que va a regular las metas de los abogados. Entonces, tenemos un periodo ya de casi 9 años, ¿cierto?, donde esto ha ido avanzando bastante lento y, bueno, y esperamos que efectivamente una vez que salga el reglamento se puedan definir una serie de cosas que hoy día todavía están un poco en el aire. A ver, nosotros cuando empezamos a hacer este plan piloto con PTH, ya existía una regulación, que era este decreto supremo número 148, que mencionaba Paula en su presentación, ¿cierto?, que fue dictado por el Ministerio de Salud y que regula las sustancias peligrosas, donde está el lubricante usado. Este decreto es del año 2003 en su última versión, pero viene en versiones anteriores, incluso de más atrás. Y este decreto básicamente obligaba a todo generador por sobre las 12 toneladas anuales a disponer de esos residuos usando gestores autorizados y manteniendo y cumpliendo con registros hacia la autoridad. Para que tengan más o menos una idea, ¿cierto? 12 toneladas anuales significa que un lubricentro que hace 200 hasta 250 cambios al mes quedaba fuera de esta normativa, ¿ya? Entonces, había un gran campo de partícipes de generadores de residuos de aceite usado que no tenían ningún tipo de obligación respecto de informar cuánto estaban generando como residuos peligrosos, ¿cierto? Y que es una importante participación del mercado más de retail, que atiende a los vehículos particulares, fundamentalmente. Por tanto, a pesar de lo antiguo de la legislación, además nos encontramos cuando empezamos a averiguar cuáles eran la situación del balance de masas entre este mercado que Paula les mostraba, que es más o menos de 180.000 toneladas, ¿cierto?, con un potencial de recolección de cerca de 110.000 toneladas más o menos, porque hay parte del aceite usado que se consume en la misma combustión o que va a procesos industriales en la fabricación de caucho, de lubricante, de caucho, de explosivos, etc. No todo el aceite es susceptible de recolección, pero hay un universo más o menos de 110.000 toneladas que debiesen ser capaces de ser recolectadas, ¿cierto? Pero nos encontramos con que había cerca de un 30% que no existía ningún tipo de registro de que estuviera llegando a las plantas de tratamiento. Y su uso y destino son desconocidos. Sabemos que hay muchos que se vende para el horno de la panadería del barrio, para calefacción de la caldera del edificio, para estabilizadores de camino, para pintar los galpones en el campo, ¿cierto? Todo eso sin ningún tipo de tratamiento previo, donde se arrastran los elementos tóxicos del aceite, del lubricante usado, ¿cierto?, en cada una de esas aplicaciones con implicancias ambientales súper graves. Nosotros también como Valvoline, en conjunto con Total y otras 6 empresas, además de hacer este piloto con PTH, que PTH básicamente se volcó a buscar la recolección en clientes de carácter industrial, pequeñas empresas de transporte o de construcción de caminos, etc. Nos dimos cuenta, ¿cierto?, en general las empresas, de que había todo este mercado de retail, que les mencioné al principio, que estaba fuera del sistema. Y hicimos un acuerdo de producción limpia entre estas 8 empresas para desarrollar un piloto paralelo al con PTH que duró 24 meses, donde vimos y empezamos a estudiar cuál es la realidad de ese mercado de retail. Y nos concentramos, por razones básicamente de costo,
y de facilidad de implementación en la región metropolitana, ¿ya? Y empezamos a ir a contactar a esos lubricentros. Nos encontramos que a pesar de que llevaba la ley del decreto supremo más de 18 años, más de 15 años funcionando, había un 72% de los clientes que contactamos que no cumplía con las normativas mínimas de declaración o registro. Y eso en la región metropolitana. Si uno piensa cuál puede ser la realidad de las regiones, uno podría entender que es peor que la que tenemos acá, ¿ya? Y como también contaba Paula, existe un tremendo desconocimiento del sistema de trazabilidad de los residuos peligrosos por parte, sobre todo, de las empresas pequeñas, pero también de muchas empresas medianas. En ese mismo estudio hicimos con las otras empresas, ¿cierto? Se vio que por información que nos suministró la autoridad, había un 70% de la ALU que llegaba a las plantas de tratamiento, donde un 30% se perdía completamente la trazabilidad, pero nos dimos cuenta que las plantas de tratamiento hoy día no tenían una obligación legal efectiva de acreditar de qué generadores estaba recibiendo el aceite o lubricante usado en cada una de sus instalaciones, ¿ya? Y simplemente se basaba su obligación en recoger la información que el propio recolector o el transportista le suministraba. Y nos dimos cuenta cuando empezamos a hacer el cruce que no existía relación alguna muchas veces entre muchos clientes a los cuales nosotros les vendíamos aceite y no aparecían declarando en ninguna de las plantas, siendo ellos consumidores finales y generadores de residuos de aceite, ¿cierto? Y algunos otros que aparecían declarando cantidades exorbitantes que no tenían nada que ver con sus consumos reales, lo que nos llevaba a la conclusión de que usando, ¿cierto?, la presentación de una empresa en particular, estos gestores, muchos de ellos también irregulares, ¿cierto?, declaraban montos que eran correspondientes a otros generadores que no estaban declarando y que estaban fuera del sistema. Por tanto, el sistema de trazabilidad, si bien en la masa nos podía dar una cifra de un 70%, cuando uno empezaba a ver cuál era el nivel de fiabilidad de la información, era mucho menor que esa, incluso. Y esto básicamente porque a pesar de ser una normativa antigua, ¿cierto?, ha existido una falta por parte de la autoridad en cuanto a la fiscalización, tanto en los puntos de generación como en la cadena completa de residuos. Y cada uno de estos aspectos tenía fallas importantes. Otro gran problema que existe dentro de este diagnóstico, ¿cierto?, es que si bien estas plantas de tratamiento como el PTH o las otras que existen, sí tenían como tal una regulación y permisos para poder producir combustible, el combustible en concreto que se produce a partir del lubricante usado, que le llamamos combustible alternativo líquido, en específico no está regulado y por tanto no existe un estándar. Y al no existir un estándar es muy difícil, ¿cierto?, establecer una oferta formal y fácil de trazar respecto del combustible que termina colocándose en el mercado, ¿ya? Y eso ha sido una falta por parte de la autoridad de varios años, en que se han hecho presentaciones en la Superintendencia de Energía y Combustible, en el Ministerio de Medio Ambiente, y todavía eso está en trámite. En resumen, entonces, cuando empezamos a hacer este piloto, nos encontramos con que el sistema estaba entregado a un mercado donde la informalidad es muy relevante, donde la falta de fiscalización que existe o que existía hizo que solo se focalizara
está en los grandes generadores, en las empresas mineras o en las grandes industrias, donde efectivamente existe una fiscalización adecuada, pero donde hay un gran porcentaje de empresas medianas, ¿cierto?, que quedan fuera de esa fiscalización, dejando fuera el tema de la trazabilidad y haciéndolo muy complejo, ¿ya? Bueno, como les contaba, la ley 20.920, llamada de la ley REP, de responsabilidad extendida del productor, si bien hoy día está promulgada, publicada, etcétera, su ejecución está pendiente dependiendo de los productos prioritarios que se trate. Ya está vigente el reglamento de los neumáticos, está entrando en vigencia también el reglamento de los envases y embalajes, y el siguiente que viene en la línea, el de lubricantes usados, que esperamos que salga a la luz, ¿cierto?, dentro de lo que queda de este mes. Pero la autoridad ha sido súper transparente en solicitar a la industria, ¿cierto?, a través de los comités operativos ampliados que ha organizado, que junto con otros partícipes, los gestores, las plantas de tratamiento, distribuidores, gente también del área marítima, ¿cierto?, nos juntamos en estos comités operativos ampliados y de alguna forma ya se fueron vislumbrando ciertas definiciones. ¿Qué definiciones son positivas de lo que debiera salir dentro del reglamento? ¿Cierto? Es que va a dar un periodo de gracia en miras a que la industria se ajuste. Las metas van a ir progresivamente subiendo, partiendo de una base que considera ya la realidad de lo que es actualmente la industria, ¿ya? Y la idea, como ha sido, por ejemplo, en envases y embalaje, es que se pone un horizonte sobre 5 hasta 10 años, donde la industria tiene que ir progresivamente desarrollando acciones tendientes a lograr el cumplimiento de las metas de revalorización. Permite además, ¿cierto?, que las fuerzas del mercado colaboren con las metas de disminuir la contaminación, respetando la continuidad de los actores fundamentales. Para nosotros era súper importante que la existencia de los gestores, ¿cierto?, que son los que al final hacen la pega, ¿cierto?, se mantuviera independiente del éxito o fracaso de los sistemas de gestión colectivo, tanto colectivo o individuales, ¿ya? Y que ellos pudieran seguir funcionando independiente de si están asociados a un sistema de gestión o no. ¿Por qué? Porque lo importante aquí era asegurar de que el aceite usado se recolectara y llegara a una planta de tratamiento. Los sistemas de gestión, el desafío fundamental es lograr asegurar la trazabilidad y financiar el sistema en el caso que lo requiera. Aún la contaba, ¿cierto?, que con los vaivienes que existe en el mundo del petróleo y con los precios que suben o que bajan, en ciertas situaciones, ¿cierto?, este sistema va a poder autofinanciarse en un gran porcentaje. Pero en otros escenarios, como el que vivimos en abril, por ejemplo, donde el petróleo se derrumbó, la situación podría ser otra. Y podría ser de que el combustible que se obtenga de este aceite usado no pueda competir suficientemente con un combustible virgen y el sistema de gestión va a tener que financiar o cofinanciar el delta para hacer sustentable la operación de las plantas y del sistema completo. Y esa va a ser también algo que van a hacer los productores, que van a tener que traspasar ese aumento de costo al generador final y a los usuarios finales, por ende. Y algo también importante, que en el caso es muy relevante, dado que el 70% del mercado está concentrado en 2 competidores, que son de mucha relevancia en cuanto a su tamaño, ¿cierto? Es que aparentemente se va a privilegiar la formación de sistemas colectivos de gestión y no individuales. De esa manera se va a permitir que, independiente del tamaño,
si hay un importador pequeño que quiera seguir operando en el mercado o que quiera empezar a operar, va a poder cumplir con sus obligaciones legales participando de un sistema de gestión colectivo que ya va a estar formado, ayudando a su financiamiento en el caso que sea necesario, y sin atentar en contra de la libre competencia que se habría dado si se potenciara de manera regresiva solamente a los sistemas de gestión individuales. ¿Qué cosas sí vemos como negativo dentro de lo que la autoridad hoy día está todavía planteando? ¿Ya? Que básicamente no se está haciendo suficiente cargo del contexto y la realidad de este mercado informal. Partiendo, ¿cierto?, porque el ALU como combustible alternativo líquido todavía no se sabe qué regulación va a tener en específico, y sin un mercado formal que produzca un producto bajo estándar técnico y adecuado, ¿cierto?, va a todavía existir un incentivo muy grande a seguir consumiendo productos que no cumplen con ese estándar. Y por tanto va a seguir existiendo un incentivo a esa parte de la industria que está fuera de la normativa y hoy día fuera de la ley. Y la trazabilidad va a seguir siendo un problema. Y no existe todavía un camino claro de cómo la autoridad va a resolver este punto que nosotros consideramos que es súper importante. Además, se pretende, ¿cierto?, que el Decreto Supremo 148, que de las sustancias peligrosas, rija también establecimientos más pequeños, cosa que es correcta. Y se quiere bajar del mínimo de 12 toneladas anuales a 6 toneladas anuales. Sin embargo, no reconoce, desde nuestro punto de vista, la necesidad de diferenciar las obligaciones que esos generadores pequeños tendrían en relación a los generadores más grandes, ¿ya? Y así como las pymes tienen tratamiento especial para el cumplimiento de la contabilidad, de los tributos y de una serie de obligaciones, ¿cierto? Aquí nosotros consideramos que la ley debiera también considerar de que la principal obligación de estas pymes debiera ser declarar los residuos, pero eximirla de una serie de otras obligaciones a las cuales están obligadas las otras grandes empresas, ¿cierto?, en atención a que no cuentan con la realidad económica ni el patrimonio suficiente como para abordar el tener un sistema de gestión certificado, instalaciones certificadas, espacios, ¿cierto?, que de alguna manera lo único que van a hacer es seguir potenciando la existencia de un mercado informal y de operadores informales. Entonces, creemos que debiera tratar de reducir la cantidad de obligaciones centrándose solo y exclusivamente en la trazabilidad y en la obligación que tienen los gestores para que los residuos lleguen a las plantas de tratamiento certificadas. Por otro lado, ¿cierto?, uno de los grandes problemas es que la fiscalización del generador, no de los productores, no de las plantas de tratamiento, sino que del generador, sigue a cargo del Ministerio de Salud y no del Ministerio de Medio Ambiente ni de la Superintendencia de Medio Ambiente. Entonces se produce una suerte de doble fiscalización de un sistema que hoy día pretende ser circular y que debiera tener, ¿cierto?, una misma fiscalización que pudiera cruzar toda la información de cada uno de los partícipes para ver si es que alguno de los eslabones no está cumpliendo con la trazabilidad adecuada o no. Y hoy día el Ministerio de Salud tenemos el problema de que los fiscalizadores del Ministerio de Salud tienen que fiscalizar más de 800 normativas diferentes, y son los mismos que han estado a cargo de fiscalizar a los gestores desde el año 2003, y ya nos dimos cuenta que es un trabajo que no han desarrollado de forma adecuada. Entonces, la autoridad no está generando
un sistema de fiscalización ni recursos adecuados para que este sistema efectivamente pueda operar como se espera que se haga, y se está poniendo un peso en los sistemas de gestión que no corresponde a nuestro juicio, dado que la autoridad no está cumpliendo o no está con los recursos adecuados para cumplir esa fiscalización. Y por último, también existe una falta de certeza respecto de los criterios que tendrá en cuenta la Fiscalía Antimonopolio, respecto de los criterios aceptables que van a regular los sistemas de gestión colectivo. La idea, ¿cierto?, es que los sistemas de gestión colectivo permitan un libre ingreso a los diferentes partícipes o productores que quieran sumarse. Pero también, por otro lado, estos sistemas de gestión colectivo pueden ponerle exigencias a esos productores, ¿ya? Como por ejemplo el ecodiseño, como por ejemplo el que reutilicen dentro de sus bases un porcentaje de aceites básicos refinados, como por ejemplo el tipo de plástico que van a usar en su envase, que también es otro producto prioritario, ¿ya? Todas esas normativas que el sistema de gestión pueda imponerle a cada uno de sus partícipes va a significar una revisión por parte de la Fiscalía Antimonopolio que todavía no se sabe bien hasta qué nivel va a llegar y si lo va a permitir o no lo va a permitir. Tampoco existen en esto plazos precisos y razonables en que se sepa que la autoridad va a poder permitir la formación de estos consorcios o de estos sistemas de gestión colectivo. Y para la gente que no lo entienda, de alguna forma va a tener a los competidores trabajando en conjunto. Por tanto, tiene riesgos para la libre competencia y eso es lo que la Fiscalía Antimonopolio tiene que resguardar que no se produzca, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo para adelante? ¿Cuál es la visión de futuro? Y concluyendo un poco esto que yo les quería contar. A ver, los partícipes formales de la cadena de reciclaje tenemos un tremendo desafío de por medio. Y no solamente por trabajar en cumplir las metas que la autoridad va a fijar, que todavía no conocemos, sino que sobre todo en lograr vencer esta falta de formalidad que existe en el caso del lubricante usado. Y que, por una parte, es la ventaja, porque el lubricante usado tiene un mercado que va a poder sustentar su tratamiento y su revalorización, pero ese mismo mercado que le da un valor intrínseco al residuo, ¿cierto?, es el que está potenciando también la falta de formalidad que hoy día atenta en contra de esta trazabilidad. Por eso es que gestores o labores de gestores como PTH, con presencia a nivel nacional, que tienen integración tanto en la logística como en el tratamiento final, son súper importantes para contrarrestar este escenario de informalidad. Pero eso no significa que no nos quede un tremendo camino por desarrollar. Para nosotros, para lograr la formalización de esta cadena de recolección y reciclaje, es necesario que la autoridad se ocupe a la brevedad en resolver los aspectos pendientes, ya que su falta de definición solo conviene a los partícipes, ya sean gestores, ya sean productores o ya sean generadores, que buscan seguir teniendo réditos por esta falta de formalización. Y la escasez de recursos de fiscalizadores o la falta de una estrategia inicial al respecto que permita cambiar la cultura hoy existente en la materia son, a nuestro juicio, una de las principales amenazas. De nada sirve las amenazas de multa de varios millones de dólares que establece la ley REP, si al final no existe un control efectivo. Ejemplo de esto es la sensación actual imperante, ¿cierto?, respecto de la delincuencia en Chile o en otros países. De nada sirve que el Código Penal establezca penas de cárcel súper altas, de no sé cuántos años, si al menos del 2% de las denuncias por delito terminan en condena. Lo mismo va a pasar aquí. De nada sirve que se establezcan multas gigantescas si no existe una fiscalización efectiva.
todo lo anterior pone un peso muy grande sobre los productores, sobre las industrias que producimos o importamos lubricantes, en el cumplimiento de las futuras metas de recolección. Por tanto, es importante que la autoridad monitoree muy de cerca los avances en la implementación de la normativa y pueda corregir de manera oportuna las posibles falencias que se presenten, de forma ágil y ejecutiva. Lamentablemente, todo el proceso de revisión de normas, cierto que viene ahora de la nueva Constitución, de las nuevas leyes, de todo el proceso político en que Chile está trabajando, ¿cierto? Y que es necesario que aborde, lamentablemente va a impactar, ¿cierto?, la velocidad con que la autoridad, ¿cierto?, desarrolle el análisis y los cambios de lo que vaya implementando. Por tanto, lo más probable es que la normativa que nosotros vamos a ver promulgada ahora, ¿cierto?, recién va a tener un ajuste de aquí a 5 años. Y creemos que eso también atenta en contra de la posibilidad de lograr resultados rápidos. Bueno, yo eso es lo que les quería contar desde nuestra perspectiva. Voy a contestar las preguntas que han hecho durante este rato también por el chat. Y dejo a Gabriel, ¿cierto?, con su presentación. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, acá tenemos a Gabriel Farías también, productor prioritario, que también participó en este proyecto que les presenté y que nos va a presentar su visión y su experiencia. Adelante, Gabriel. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Paula, gracias, Alejandro, por el pase. Bueno, dada la premura que estamos un poquito pasados, voy a hacer un breve análisis de lo que comentó Alejandro. Creo que es lo medular y lo fundamental lo que se ha tocado acá. Nosotros, por nuestra parte, como Total, llevamos más de 10 años trabajando con gestores autorizados ya a nivel nacional, y hace más de 5 años con PTH, trabajando en esta misma condición, tratando de recuperar el aceite usado y obviamente buscándole un valor añadido y evitando la contaminación que este puede generar. Aquí me voy a detener un poquito y dar un poquito de datos en el sentido de lo contaminante y lo peligroso que es este material. Es un elemento el cual, luego de salir digamos, del sistema productivo, operativo donde se ejecuta, ¿cierto?, mantiene propiedades, metales pesados, cloro, bromo, plomo, el cual son contaminantes altamente tóxicos, los que pueden obviamente ser susceptibles a generar enfermedades cancerígenas, tanto para seres vivos, animales y humanos, y como también daños incalculables al medio ambiente. Según estudios que se han realizado, y ahí estuve viendo un poquito los datos de PTH, con 1 litro de aceite usado tenemos una contaminación de más de 1 millón de litros de agua, ya hay una superficie aproximada de 4.000 metros cuadrados, entonces es algo a considerar. Y tomando las palabras de Alejandro, la informalidad que existe hoy en día, nosotros llevamos trabajando, como les comentaba, del año 2015-2016 con PTH, llevamos muchos años más trabajando en este sentido, pero desde el 2016 ya que se comienzan a generar hitos fundamentales con la promulgación de esta ley marco, la cual ya considera y adapta economías OCDE, ¿cierto?, a migraciones de economías lineales que hoy existen en muchas empresas, y adoptar economías circulares con estos productos prioritarios. En el caso puntual de nosotros como productores de producto prioritario, el aceite usado es un residuo peligroso, ¿cierto?, catalogado por las normativas que existen hoy en día, como el 148, que si bien lleva muchos años, estamos esperando, yo llevo 3 años esperando la modificación de pero actualmente es la entidad que nos regula y esta es la que debemos manejar. ¿Qué sucede y qué es lo principal? Nosotros hemos trabajado con PTH y adicionalmente en el sector público también, tanto con el Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Energía, Ministerio de Salud, para ir considerando todas estas variables que están existiendo, obviamente mirando y lo que se espera en algún momento y cuál es la posición de Total.
Chile, es poder migrar a una economía circular que fomente la regeneración o refinamiento de este producto, obviamente para generar una circularidad en él. Actualmente lo que se está haciendo, como sabemos, este combustible alternativo líquido, el cual es digamos, es un combustible que puede acompañar los procesos productivos tanto en caldera, en cementera y en otras operaciones. Pero lo fundamental acá es poder manejar este residuo peligroso, manejarlo de buena manera. Entonces lo principal, y el llamado que hacía Alejandro, y nosotros nos sumamos a esto, nos sumamos a PTH en el sentido de evitar, ¿cierto?, la legitimidad de ciertos transportistas o gestores, o sea, trabajar con gestores certificados que cuenten con sus resoluciones sanitarias, considerar obviamente la migración y el objetivo que tienen que tener las compañías, considerar este producto desde su cuna hasta su tumba, o sea, darle la trazabilidad en todo sentido, desde la concepción del producto hasta a la puesta del cliente, en la generación de este residuo, en su almacenamiento, en su transporte y en su revalorización, eliminando la palabra, y esperamos en esta modificación, que es la disposición final. Es principal para nosotros también educar obviamente a los clientes, que es el punto de generación. Y obviamente esto va alineado y esperamos las modificaciones de este decreto 148, el cual comienza a generar estas variables de considerar estos pequeños generadores como un lubricentro, donde sabemos que existe la informalidad y es donde cerca del 30 o 40% de este destino conocido que se indicaba en estas gráficas que presenté en algún momento, Paula, se pierde. No quiere decir que el residuo se esté virtiendo de inmediato al agua o inmediatamente al medio ambiente, sino que no hay una trazabilidad de este. Puede llevárselo cualquier persona y le puede dar un tratamiento que no es el adecuado. Ya, como les decía, se debe considerar el tratamiento desde la generación hasta la regeneración, o perdón, la revalorización. Y en este sentido se pierde la trazabilidad. Mucho se considera, y lo he visto, he ido a terreno, he conversado con las personas, y me han dicho, no, se lo entregamos a la persona que viene con un camión, me paga y esto se lo lleva. Entonces esto no sabemos dónde llega, puede llegar a una panadería, a una caldera de panadería, a un edificio, en lo cual al final lo que vamos a estar consumiendo van a ser todos estos metales pesados que les comenté en algún momento. ¿Qué es lo que esperamos nosotros ahora ya con la implementación digamos, de esta propuesta que va a salir? Esperamos que ya salga de aquí a finales de agosto, que ya no queda nada. Obviamente que se especifiquen las metas de recolección y valorización en las cuales nosotros ya tenemos que trabajar, considerando un sistema de gestión y adhiriendo a todos los actores, a todos los players que existen en el mercado, no dejando fuera a ninguno. Aquí todos tenemos un rol fundamental, nosotros como productores, tenemos importadores también, los cuales también tienen un rol, y tienen que adherirse a estos pequeños sistemas de gestión y obviamente trabajando en una sincronía colectiva, que para nosotros es lo medular, obviamente por optimizaciones de costos, lo que va a generar, no es lo mismo ir y pongo el ejemplo, ir a retirar quizás un litro de aceite de Total y luego ir a retirar un litro de aceite de Valvoline, o del igual quiera retirar obviamente el conjunto de este producto a través de gestores certificados y que estén, digamos, fomentando la circularidad de este producto. Entonces, para finalizar lo que estoy comentando, para nosotros lo importante, las definiciones de las metas que se van a definir ahora, los sistemas de gestión que se van a adoptar, y nosotros mirando y con mira a futuro en sistemas de gestiones colectivos, y la educación que tienen que tener tanto los generadores y los manipuladores de este residuo, el cual claramente tiene propiedades peligrosas, las cuales pueden impactar a la salud de los seres vivos, al medio ambiente, con altos impactos ambientales, y obviamente la infraestructura que tiene que existir en estos pequeños generadores y en la falta de fiscalización que existe en ellos. Se está fiscalizando a las grandes empresas, los cuales entran en cumplimiento, entran en el mapeo de estos ministerios en el cual a través de resoluciones, calificaciones ambientales, están en visión y en miras a poder ser fiscalizados. Pero ¿qué pasa con estos pequeños generadores, los cuales se concentra en la informalidad y este 40% de residuos desconocidos? O sea, realmente no sabemos dónde llegan, y obviamente esto tiene que mejorarse. Eso por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, Alejandro ha estado respondiendo algunas de las consultas del chat, que bueno, algunas están dirigidas a los productores prioritarios. Yo voy a responder
una que vi por aquí arribita, que tenía relación si realizamos gestiones en embarcaciones pesqueras. Pablo Rodríguez consultó eso. Sí, efectivamente, se realiza gestión de embarcaciones. Cualquier contacto, Alicia, cuando envíe la presentación, en la primera lámina va mi correo electrónico, nos pueden buscar a través de las redes sociales o la página web, y ahí podemos conversar de cómo realizar esto. Consultaban también respecto a, bueno, a las características que debe tener el aceite usado para poder ingresar a un proceso de valorización, y es principalmente el contenido de agua, los sedimentos o partículas que puedan tener, que en el fondo tiene relación principalmente con el acopio, el buen almacenamiento y una buena segregación de los residuos. Mientras un residuo está bien segregado, puede ser buenamente valorizado. No solamente para el aceite lubricante, sino que esto aplica para todos los residuos. Acá no sé si a lo mejor, Gabriel, tú nos puedes comentar algo, que esta pregunta de José Irureta dice, ¿cuáles son las medidas que han adoptado para fomentar el principio de jerarquía? ¿Cómo promover el uso de materiales procedentes del reciclado? Ya que en el fondo, bueno, y antes de darte la palabra, quiero decir que la ley, si bien es la ley REP, le pusieron la colita que es responsabilidad extendida al productor y fomento al reciclaje. Por lo tanto, el ecodiseño, que fue lo que hablé yo, pensar el producto desde sus orígenes, también está en línea con esa jerarquía, en el fondo, evitar. No sé si quieres complementar, Gabriel, algo. Ahora sí, ahora que activé mi micrófono. Exacto. Bueno, ¿cómo se está trabajando, digamos, es porque esta sinergia o la ley REP no solamente se está implementando acá en Chile, sino que ya lleva muchos casos de éxito en Europa, en América, perdón, en Norteamérica, ¿cierto? Y esto se ha ido implementando ya en el continente sudamericano. ¿Cómo se está trabajando? Obviamente con materias primas base, las cuales tengan las propiedades para poder ser regeneradas, ¿ya? Ese es el principal principio. Y aquí obviamente es un trabajo que está en pañales aún, falta obviamente la tecnología, ya que está surgiendo y está impulsándose de a poco, que pueda fomentar la regeneración. Hay un punto que ahí también es fundamental y se tiene que considerar que digamos, los vehículos actuales, los grandes camiones, los grandes vehículos, grandes marcas, están optando por, obviamente, materia prima, la cual debe ser de excelencia, digamos, y debe tener parámetros de calidad y de existencia, o sea, tenga una gran duración, un buen rendimiento, una buena operación dentro de los motores o de los vehículos que se vayan a integrar. Entonces, a través de esta materia, a través del aceite usado que estamos mencionando ahora, se podría considerar, digamos, como un factor el cual prepondere en la revalorización de este producto o la regeneración de este producto. Y obviamente también ahora tenemos que trabajar en el segmento de los envases y embalajes, los cuales también tienen que ser considerados con este codiseño, ¿cierto?, en perspectiva de que se pueda revalorizar este producto prioritario también. Así que lo estamos viendo en conjunto, digamos, como empresas. Gabriel, ¿te puedo complementar Alejandro, un poco? adelante, por favor. Perfecto. Lo que pasa es que este tema, a ver, este tema de la refinación es súper importante porque es altamente técnico. Los aceites lubricantes se producen en base a derivados del petróleo que han ido evolucionando con el tiempo. Hace 40 años se usaba un producto muy viscoso, ¿cierto? Que era el único lubricante que se usaba en invierno y después se logró cambiar por usar uno por verano, ¿ya? Y habían básicamente dos grandes estándares dependiendo de la temperatura que hubiera en el... Después los motores fueron evolucionando y en la medida que, sobre todo la Comunidad Europea, empezó a poner exigencias desde el punto de vista de la contaminación de los motores, ¿cierto? El nivel de temperatura y el nivel de exigencia de los motores de funcionamiento subió cualquier cantidad y los lubricantes tuvieron que reinventarse. Y ahí empezaron a producirse otro tipo de bases. Hoy día cuando uno va a comprar un aceite sintético, ¿cierto?, que le dura 20.000 kilómetros, es un aceite que también tiene base mineral, pero se llama sintético porque tiene un nivel de síntesis mucho mayor
que lo que tenía, ¿cierto?, el lubricante hace 40 años. Y eso es lo que le permite proteger al motor, porque si no el motor se fundiría en poco tiempo, ¿ya? Entonces, lamentablemente, para producir esas diferentes bases, ¿cierto?, el aceite refinado exige ciertas capacidades mínimas de planta. Uno, no existen tecnologías, por ejemplo, para producir aceite refinado de grupo tipo 3 que sean menores a las 100.000 toneladas. Y por tanto, las 100.000 toneladas son todas las toneladas que se recolectarían en Chile eventualmente, y de las cuales tampoco todas te van a servir, porque hay que hacer una selección de la materia prima que tú estás haciendo, ¿ya? Y si quisieras instalar una planta más pequeña, ¿cierto?, el producto final de base que vas a obtener es un producto que ya no te cumple con ciertas características técnicas que te protegen a ciertos motores, sobre todo los más modernos, sino que queda reducido a la producción de grasa o algunos otros subproductos que su demanda es mucho menor, ¿ya? Entonces existe una situación técnica que no hace tan fácil el llegar, oye, instalemos plantas de revalorización. Imagínense que en toda Europa, con todo lo que ese mercado es de gigante, y la cantidad de fábricas que hay, etcétera, existen 20 plantas en toda Europa. Y Chile es infinitamente más pequeño que 20, o sea, no somos mucho menos que 20 veces menos Europa. Entonces, no tenemos una masa crítica todavía. Ahora, la tecnología puede evolucionar y podría aparecer algo que permitiera eso hacerlo en el futuro, y eso sí, efectivamente, es absolutamente posible. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, gracias Paula, Gabriel y Alejandro. Estamos ya dentro de la hora, muy interesante el tema. Gracias a los invitados y a Paula, por supuesto, por participar y educarnos sobre este residuo prioritario incorporado en la ley REP, que es el aceite lubricante usado. Para EPA es importante crear conciencia en los desafíos que enfrenta la humanidad asociado al creciente deterioro de los ecosistemas en términos sanitarios y ambientales. Nuestra tarea se basa en un trabajo mancomunado entre el sector público, privado y la sociedad civil, para así poder lograr los objetivos sostenibles acordados por las naciones y gobiernos del mundo. A nombre de AEPA, les doy las gracias por haber participado hoy a las más de 100 personas conectadas. Nos alegra el interés que despertamos en ustedes en estos temas y nos dan ánimo para poder seguir realizando este tipo de talleres. La grabación del seminario y las presentaciones serán enviadas a sus correos electrónicos a todas las personas inscritas, y también está disponible en nuestra plataforma de Facebook. Así que los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, y también los dejo muy invitados a nuestro próximo webinar la próxima semana, el día miércoles, a las 11 horas, en donde tendremos el seminario web sobre reciclaje de baterías fuera de uso, la colaboración en acción a cargo de nuestras empresas socias Recimar y Fecunda Patagonia. Cualquier otra consulta nos pueden escribir, como les decía, a las redes sociales o a nuestro correo electrónico info@epa.cl. Así que muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Paula. Gracias, Alicia. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Gracias, Alicia.